Buenas tardes a todos y a todas. Ahí van ingresando a la sala. Ya en un minutito estamos comenzando. Perfecto. Ya está todo listo, cuando quieran. Perfecto. Esperamos 2 minutitos para arrancar. Bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, ya si quieren en un segundo empezamos porque ya tenemos 100 participantes en la charla, así que para no demorar demasiado me parece que empezamos. ¿Te parece, Ariel? Sí, perfecto, Hernán. Bárbaro. Bueno, ya que tengo la boca abierta, empiezo a hablar. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, este es uno de los espacios de integración. Hoy a la mañana les contábamos en el comité de Guaraní. Tuvimos la verdad que un muy lindo comité, a pesar de la metodología y de que 2 horas a veces nos queda un poco corto de tiempo para charlar todos los temas que quisiéramos charlar. Y bueno, ahora llegó el momento de la integración, el momento donde es más el trabajo de ustedes que el nuestro. Un poco lo que vamos a hacer es traerles algunas ideas y algunas preguntas que nos han surgido en este año respecto de cómo empezar a andar esta integración que, bueno, que el año pasado ya empezamos a debatir de alguna manera en el taller anual de Jujuy, y que este año viene con un poco más de forma, con una propuesta, entre muchas comillas, que les queremos contar y que queremos debatir con ustedes, para mejorar de alguna manera la integración de docentes, la sincronización de docentes entre guaraní y mapuche, algo que existe, pero que bueno, que todos los que la han usado han visto que no tiene ni la mejor forma ni las mejores funcionalidades, y creemos que si vamos a empezar a trabajar en ese sentido, está bueno tomar lo que hay y optimizarlo, ¿no, Ariel? Sí, tal cual. El transporte nos ha quedado un poco obsoleto con los archivos de texto por un lado y por otro lado, creo que una de las cosas fuertes que nos quedó de Jujuy fue por ahí la deficiencia y la falta de información, sobre todo en la información que transita desde mapuche hacia guaraní. Por eso es que la propuesta de la que hablabas vos, Hernán, está en principio tratando de focalizarse en esa zona para intentar, en la planificación del año que viene, empezar a concretar, además de la mejora en el transporte pasando a web service, focalizar puntualmente en eso. Exacto. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es un repaso cortito de la cuestión de cómo se llevan los docentes, tanto del lado de guaraní como del lado de mapuche, que sigo Sanavirón, no sé por qué. Bueno, tanto en guaraní como en mapuche, y cómo se hace esa sincronización hoy. En guaraní, el docente hoy
se utiliza básicamente para el registro de todo lo que es la actividad académica, ¿sí? Con lo cual, ese docente tiene asociados los mismos datos personales que puede tener un alumno dentro de la institución. Tiene esa misma posibilidad de cargarle los mismos datos. Esos docentes, naturalmente, pertenecen a una o varias responsables académicas, o son docentes en una o varias responsables académicas. Por ahí para el universo mapuche traducido sería dependencias, ¿no, Ariel? Tal cual, exactamente. Dependencias, ¿sí? En el caso de... Pero después vamos a charlar un poquito cómo es ese mapeo. Y a su vez, esos docentes tienen responsabilidades. Esas responsabilidades tienen que ver con el cargo que tienen dentro de una comisión. Son titulares, son JTP, son asociados. Hoy estamos trabajando ya en implementar en guaraní algunas modificaciones, por ahí los guaraníes van a entender un poquito más esto, que es que hoy el docente a las responsabilidades las tiene pegadas directamente desde el docente. El docente tiene pegadas las responsabilidades independientemente de en qué responsable académica tiene tal responsabilidad. Hoy lo que vamos a trabajar es y que ya estamos trabajando, es en separar eso y que las responsabilidades en realidad dependan de la responsable académica donde está el docente. Porque es cierto que en una responsable académica puede ser titular, pero en otra puede ser, no sé, JTP. Y esas responsabilidades se asocian directamente a las comisiones. Cada vez que asignamos docentes a comisiones, en esa asignación se permite cargar qué responsabilidad tiene el docente, como también, si bien no están ligados directamente, en las mesas de exámenes también están los roles que tienen como presidente o suplente en un tribunal. ¿Querés ir pasando el gráfico ese que habías armado, Hernán? ¿Cuál? El de la filmina donde está todo esto que estás mencionando. Porque me parece que se quedó ahí frisado en la primera presentación. Porque, claro, no lo estamos viendo. Ya. ¿No lo están viendo? No, pasó lo que nos pasó en el comité hoy. Volví a compartir. Ahí vuelvo a compartir, a ver. Ahí está, claro. Esperen que tengo... Se me da para arriba y para abajo el compartir pantalla. Sí, hoy nos pasó lo mismo. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ahí como les decía, ahí van viendo el gráfico, ahí está todo el gráfico, el docente que pertenece a la responsable académica y que a su vez tiene responsabilidades que dependen de la responsable académica donde se esté desempeñando ese docente. Y a su vez esas responsabilidades están asociadas y se asignan a las comisiones a las cuales esa persona es docente. Bien, el segundo gráfico que me parece que algo quedó mal en este gráfico, perdón, es cómo es esto en mapuche. Pará. ¿Querés que lo...? Porque están faltando varios cuadritos. Para que lo haga aparecer todo y lo... Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está, perfecto. Sí, ahí está. Sí. Bien, claro, esto del lado de mapuche, para nosotros, el docente en realidad es un subconjunto de todas las personas que están en la base de datos de mapuche, ¿no? Entonces, en realidad para nosotros, el centro de lo que sería la persona es el legajo, y el legajo tiene cargos, y el atributo de cada uno de esos cargos, uno de los atributos, es el escalafón. Y ese escalafón nos dice si es docente, ¿no? Entonces, por ahí la parte que más nos interesa digamos, de todos esos legajos son los que tienen cargos con escalafón docente, al menos para el caso de guaraní. Y las responsables, para nosotros son las dependencias, que también forman parte del cargo. Y la otra cosa que forma parte del cargo es la categoría, que es mapeado a lo que Hernán decía recién, JTP, titular exclusivo, y la parte cuando digo titular exclusivo, la parte de titular es la categoría, pero la parte de exclusivo para nosotros es la dedicación, que es una parte de la categoría. Y esa dedicación tiene la cantidad de horas que le dedica esa persona
a ese cargo, ¿no? Por ejemplo, si es titular exclusivo o si es JTP en exactas, que es una de sus responsabilidades, le dedica tanta cantidad de horas. Y después si es ayudante de primera, por ejemplo, en económicas, le dedica otra cantidad de horas. Y esa es un poco la distribución del lado de Mapuche, y acá viene toda esta cosa de lo primero que nosotros tenemos que hacer, y que de hecho estamos haciendo en este envío así como muy básico que estamos haciendo, es dividir que solo las personas que enviemos sean los docentes, por un lado. Y por otro lado, ahí tenemos que empezar a trabajar fuerte en cómo enviar en el legajo todas las alternativas de cargos o de, visto desde Guaraní, de todos los lugares donde es responsable y hace algún trabajo ese docente. Hoy solo estamos mandando uno, y de hecho es uno cualquiera, digamos, como ejemplo. Ahí tenemos una falencia fuerte. Estás muteado, Hernán. Ahí estoy. La barrita me está volviendo loco la barrita de arriba. Bueno, ¿cómo sincronizamos hoy los docentes? Hoy a los docentes los estamos sincronizando básicamente, como les contaba Ariel, con archivos. Con la importación de archivos que se descargan desde Mapuche, ¿sí? Con determinada información que se selecciona de Mapuche y que se envía en función de estos criterios que les contaba Ariel recién, de barrer solamente a aquellos empleados que son docentes, ¿sí? Ese archivo se envía a Guaraní, y Guaraní levanta esa lista de docentes y la importa en su base de datos, ¿sí? Este sistema tiene falencias, como decía Ariel, la forma del transporte de la información ya está. Hablar hoy de importación de archivos suena de mínimo un poco obsoleto, y la verdad es que también hay como muchas cosas que optimizar, y creemos que vale la pena sentarse y empezar a hacerse preguntas y empezar a pensar cómo esta sincronización, sobre todo desde el lado de Guaraní, hoy digamos, la comunicación es más unidireccional, es traer información importante de los docentes desde Mapuche, que es el lugar natural donde están los docentes, hacia Guaraní, donde es una información que resulta importante para algunas cuestiones, que tienen que ver sobre todo con la administración de mesas y de comisiones. ¿Qué creemos que se puede mejorar? Por un lado, como les decíamos, el método de actualización, o la forma o el soporte en el que se envía esa información. ¿Qué información se envía? Hoy, nada, hasta a nosotros nos da un poco de calor mirar el archivo ese. Ni siquiera queremos preguntarnos cómo se deben acordar de nosotros cada vez que lo tienen que mirar ustedes. Y cómo ver los cambios, ¿sí? Porque una cosa importante es ir detectando los cambios en los docentes, para que esos cambios se puedan ir sincronizando en Guaraní, y no tenga Guaraní un montón de docentes activos que de repente en Mapuche ya no lo están, o no lo están en algunas responsables académicas, en algunas dependencias, y en otras sí. Bueno, ¿qué nos imaginamos? Y esto tómenlo con pinzas, porque como les decíamos, traemos una propuesta pensando un poco en qué es lo que creemos. Siempre es lo mismo, lo que nosotros creemos que les puede servir. Después ustedes nos tirarán y nos dirán, no, esto no sirve, o nos dirán, sí, está perfecto, o nos dirán, esto se puede mejorar. Nosotros hoy lo que creemos es que lo que se puede construir es una comunicación a través de servicios web, ¿sí? En la cual Guaraní, de la misma manera en que hoy Guaraní importa un archivo exportado por Mapuche, le consulte a Mapuche sobre la información de los cargos docentes que hay dentro de la institución. No tenemos demasiada todavía certeza de cómo es esa actualización, y cómo se los va a preguntar, y cómo vamos a sincronizar esas novedades, porque
una cosa, bueno, Ariel ahí puede ampliarlo un poco más, son los cargos nuevos y otras cosas son los cargos que se renuevan. Entonces de repente un alta no está en un alta, sino que es una renovación, y una baja de repente es una baja, pero cuidado, es una baja en una responsable académica, pero no en otra. Entonces, lo que nos imaginamos es eso, por ahí identificar con algunos criterios qué novedades hay respecto de docentes y que esas novedades puedan ser impactadas desde el lado de Guaraní. Pero esto nos llevó a hacernos un montón de preguntas respecto de esto y de plantearnos un montón de desafíos. No sé, Ariel, si querés. Sí, el tema de las novedades y de la vigencia de la información del lado de Mapuche, primero tiene como característica que es un módulo que mensualmente se va actualizando, y recién posterior, ustedes saben que Mapuche se ocupa fundamentalmente a la gestión de recursos humanos y liquidación de sueldos. Entonces, cuando en la primera etapa del mes se cargan todas las novedades, o van llegando todas las novedades, ya sea de forma manual o automática, usualmente todas las salidas de Mapuche se dan sobre el fin de mes, antes de lo que nosotros llamamos el cierre de mes, que es el comienzo del nuevo periodo, porque ahí nos aseguramos que ya se hizo la liquidación, digamos que todos los datos están muy bien consolidados. Y de hecho, bueno, justamente hoy a la mañana estuvimos en el espacio con Wichi, que sacó el cubo nuevo, y hicimos una nueva modalidad de actualización con Wichi, donde Wichi extrae la información de la base de datos de Mapuche, pero la extrae a partir de una orden que se le da desde Mapuche, para que Mapuche diga, bueno, el operador de Mapuche sabe que ya está toda la información consolidada, y de hecho en el cierre de mes se pregunta si ya salió toda la información para Wichi. Entonces, por ahí ese puede ser un momento donde puede caer esta información. Y con respecto a los cargos, también es un poco lo que decía Hernán, digamos, la baja de los cargos para nosotros en Mapuche es básicamente el paso del tiempo. O sea, cuando termina de pasar el tiempo, la fecha de baja termina haciendo, entre comillas, caer los cargos y terminar esa actividad. Y el alta o la modificación tiene un montón de aristas, porque el cargo tiene mucha información. Entonces, por ahí no es tan sencillo de identificar. Otro párrafo aparte es cuando ya la persona o el legajo en este cargo, en este caso el docente, se queda sin cargos y pasa a ser un legajo pasivo. Entonces ya ahí directamente no es que la persona dejó de tener una de las responsabilidades, sino que ya no tiene ninguna y quizás ya no trabaja más en la institución, no trabaja más en la universidad. Entonces, también esa es otra arista para que Guaraní se entere de que ese docente ya, al menos por una etapa o por un tiempo, no es más docente de la institución. Claro, que un poco el gran problema es ese. En Mapuche, esas novedades están dadas por el paso del tiempo. No hay un evento que diga, bueno, hay que informar. Y Guaraní, de alguna manera, necesita saber esas novedades. Entonces es como el primer gran desafío. Y después, bueno, estos 3 puntos que son como el inicio para todo. Sí. Digo, ¿cómo hacemos la correlación entre las dependencias de Mapuche y las responsables académicas de Guaraní? La mirada de lo académico, de alguna manera emparejado con la mirada más administrativa que tiene Mapuche de las dependencias. ¿Cómo yo decirle, tráeme, tengo alguna manera de decirle a Mapuche, tráeme los cargos de la Facultad de Ingeniería? Que quizás la Facultad de Ingeniería, el término facultad sea el que es más familiar para todos, ¿no? Claro. Pero cuando empezamos a tener de repente en Guaraní otro tipo de responsables académicas como son los departamentos, o como son las subsedes, o como son a veces las escuelas, que tienen un significado académico, pero de repente la administración se maneja con otra estructura, esto se dificulta, y se dificulta bastante.
Sí, al menos hasta tanto no avancemos en una temática en la que estamos todavía bastante en pañales, que es los catálogos comunes, que bueno, que en algún momento terminarán cayendo en Araí, pero digo, hoy en día, por ejemplo, estamos en una situación en la que estamos empezando a ver los tipos de documentos comunes, o sea, todavía estamos bastante lejos de que la estructura de la institución se llame igual, o por lo menos hablemos el mismo idioma entre Pilagá, Guaraní, Sanabirún Quilmes, Mapuche, Tehuelche. Bueno, Tehuelche por ahí. Después empiezan los módulos amigos, ¿no? Digo, capaz que Tehuelche ya está mucho más amigo de Guaraní y Pilagá está mucho más amigo de Mapuche. Entonces, ahí... Pero bueno, finalmente esto, Hernán, va a terminar con catálogos comunes. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que atarlo un poquito con alambre antes, ¿no? Como para poder avanzar. Exacto. Bueno, el otro punto es establecer la correlación de cargos con las responsabilidades docentes. Cargos de Mapuche con las responsabilidades docentes de Guaraní. Eso ustedes nos sabrán contar ahora en el espacio más abierto de debate, si esto es cierto, si lo que nosotros vemos como una correlación, que es los cargos de Mapuche se condicen con las responsabilidades que tienen los docentes en Guaraní cuando los asigna una comisión, bueno, ahí tenemos como una primera punta para decir, bueno, desde acá partimos. Ahora si ustedes me dicen, no necesariamente es así, bueno, entonces también habrá que pensar qué pasa con los cargos y su equivalencia con responsabilidades docentes. Ahí se fue la presentación, Hernán. ¿Se fue? Sí. Uy. A ver, espere. ¿Ahí? Por ahora no. No. Bueno, entonces esperen que voy a dejar de compartir porque... No sé, estoy teniendo problemas con el Zoom. Sí, ahí nosotros estábamos viendo con Florencia el otro día que por ahí podía llegar a haber una punta de... Ahí arrancó. La relación de las dependencias, podría llegar a haber una punta con los códigos ON-Araucano. Exacto, parecería que ahí puede haber una alternativa porque nosotros para RUN los estamos mandando, o sea, se está haciendo el mapeo. Esa podría ser, no sé qué tan actualizado está en las instituciones, pero bueno, esa es una charla distinta, digamos, pero está. Claro. Esa podría ser una alternativa. Sí, tal cual, y en Guaraní también los necesitamos para poder sacar la información que se manda a Araucano, así que bueno, ese podría ser un primer camino para establecer esa relación. Y bueno, y el tercer punto, que ya es mucho más ambicioso y establece la comunicación en el otro sentido, que es desde Guaraní hacia Mapuche, es poder informar en algún momento cuál es la oferta académica en términos de propuestas, es decir, de carreras a Mapuche, para que Mapuche también pueda tener esa información y en algún momento pueda hacer algún tipo de imputación de cargos y hacer ese famoso cálculo que siempre charlamos, que es el saber cuánto cuesta una carrera en términos de docentes. Claro. Sí, o poder tener, aunque sea, aunque sea tener la relación y después pasárselo a Wichi para que Wichi se encargue de esa tarea, ¿no? Pero sí, esa es la de máxima. Sí. Bueno, hasta acá es un poquito lo que vimos nosotros, y ahora sí, con esto sobre la mesa, sí los vamos a invitar a ustedes a que abran sus micrófonos y nos cuenten qué les parece, cómo lo vieron, qué creen que de esto es viable. No tengan miedo, miren que no nos vemos, Claro, sí. En el chat hay algunas consultas. Sí, a ver. A ver.
Estoy tratando de maximizar el chat. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla porque me parece que va a ser Bien, más. yo te voy pasando, si querés, las consultas del chat. Daniela Ranallo dice, buenas tardes, yo trabajo en el área de personal. El personal de alumnado siempre me solicita los siguientes datos de los docentes para cargarlos o chequearlos en un SIG guaraní. Nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, número de leajo, dirección de mail. A veces los cargos, les aviso quién se jubila y si ya no siguen el cargo. Bien. Después Javier Salazar dice, pediría también contemplar un proceso de mapeo en guaraní para aquellos casos en que el alta se realice de manera manual en guaraní, previa al alta de legajo del mapuche. ¿Esto pasa? ¿Se carga a los docentes, se asigna a los docentes en guaraní antes de estar en mapuche? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, suele pasar por demoras en el circuito de contratación, por calendario académico. Nos hemos encontrado en situaciones en donde al docente se le da de alta antes al guaraní por una cuestión de gestión académica, la asignación de comisiones, y todavía no está finalizado el proceso de contratación. Entonces, ahí puede ser que nos encontremos con diferencias en cuanto a, por ejemplo, número de DNI, número de documentos, alguna cuestión por el estilo. Bien. Javier, eso se da... ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Sí, ¿eso se da en legajos ya activos, en personas que arrancan a trabajar de cero en la universidad o en los dos casos? No, básicamente en la mayoría de los casos, quizás en personas nuevas. Los legajos, ya que tenemos activos, el registro ya está normalizado, por decirlo de alguna manera, está controlado y en las bases de datos son consistentes. Nos ha pasado con docentes nuevos, contrataciones nuevas, que por algún motivo se desincronizó todo el proceso de gestión y alta. Entonces terminaron dándose alta de manera manual en guaraní antes que en mapuche. Claro, y por ahí después en mapuche hasta tienen algún mes retroactivo de liquidación, ¿no? El primer mes retroactivo y cosas así, imagino. Sí, más que nada es, a ver, soy consciente en que nos haya pasado en algunos cursos de verano o algunas instancias en donde se tiene que asignar los docentes a las comisiones para ya emitir la oferta académica. Entonces, en esos pasos o en esas situaciones sí nos hemos encontrado con alguna diferencia en cuanto a los datos entre las dos bases. Bien. Y por ahí voy a hacer una pregunta que suena tonta, pero obedece a por ahí parte del desconocimiento del universo mapuche. Es, los auxiliares alumnos, por ejemplo, ¿los cargan en mapuche también? Sí. Bien. Por ahí decían que los docentes tienen más de una responsabilidad. Hablan desde el lado de guaraní respecto a lo que hay en mapuche. Esto lo dice... uy, ya me perdí. Luciana de UNER. Luciana de UNER. Sí. ¿Podés ampliarnos eso, Luciana? Si tienen el micrófono y quieren sí, hablar, por ahí es más fácil que escribir. ¿Se da la situación de que un cargo en guaraní pueda tener más de una responsabilidad docente desde el lado de guaraní? ¿Esa situación existe? Claro, porque ahí estaríamos como con otra división distinta, ¿no? Sí. Claro. Perdón, estaba muteada. ¿Qué tal? Estaba hablando como loca. No, pasa a veces que por ahí, o sea, el tema también, porque nosotros hemos probado ese vinculador de mapuche guaraní, ¿qué pasa? Te trae los nuevos y a su vez te pisa todo lo que vos ya tenés en guaraní. Sí. Entonces, el problema, o sea, es que nosotros tenemos docentes que están en distintas responsabilidades académicas, en distintas facultades, con distintas responsabilidades en cada lugar. Claro, eso guaraní, es el... No podés, o sea, cuando administras docente, o le pones responsabilidades distintas y la asociás, o sea, por ahí tiene una responsabilidad en una y otra en otro, pero vos le pones tal y tal responsabilidad en tal y tal responsable académica. Claro, entonces, exacto. Esa división no hay forma de saberla.
Claro, por eso es que justamente lo que les decía, estábamos ya en el proceso de separar eso y que las responsabilidades estén pegadas a las responsabilidades académicas para que no pase justamente esto. Y también eso de que a veces no están de dado alta el mapuche, porque son alumnos o por ahí son responsabilidades o que se crearon también en guaraní, ¿viste? Para algún caso en particular. O sea, no todos los docentes están en mapuche, en ese sentido. Ah, claro, claro. Ahí, por ejemplo, te tiro un ejemplo, un rol de coordinador, que por ahí es algún alumno o que está como docente porque tiene, o sea, tiene que poder entrar y quizás hacer algo o en el aula virtual o en el autogestión, y está como docente, coordinador, ¿entendés? Pero no es docente. Y en mapuche está como coordinador, o está solo en guaraní como coordinador. En mapuche no está, por lo que entendí. Claro, no sabría decirte bien en qué momento se los da de alta en eso, porque a veces yo no tengo el legajo de mapuche, ¿entendés? Bien. Bien, entiendo. Perdón, y Luciana, sí. No, yo quiero volver después al tema anterior, pero terminen este y después... Sí, después yo le quería preguntar a Luciana si en algún momento después esa persona está en mapuche o no, o medio que esa persona ya no estaría nunca. Y no te sabría decir, pero seguramente algunos sí, otros no, porque algunos alumnos después se convierten en auxiliares, JTP. Bien. Después, Elsa Leiva comenta si se podría, por ejemplo, hacer un control de las cargas horarias y el cargo que tiene el docente al momento de vincular guaraní con mapuche. Entiendo que cuando se refiere a cargas horarias tiene que ver con la dedicación, ¿no, Ariel? Sí, exactamente. La dedicación en mapuche es en cantidad de horas y esa cantidad de horas puede estar tabulada o puede ser cargada a mano también para situaciones de categorías muy particulares o que se quieren manejar directamente cargo por cargo. Ahí Hernán tenía una consulta capaz relacionada con esto, ¿o no? No, yo tenía una consulta con lo anterior, que tiene que ver con el momento en que aparecen los cargos en cada sistema. Ustedes recién planteaban como que casi es una excepción en el caso donde en mapuche aparece el cargo después que en guaraní, y yo considero que siempre ocurre eso. Todos los meses ocurre eso cuando hay un cargo nuevo, y quiero ver a ver si me estoy equivocando. En guaraní las funciones comienzan, por ejemplo, el 1 de mes, ¿sí? Y en cambio el mapuche va a cerrar su liquidación y el cargo va a aparecer en serio y digamos, con recibo de sueldo liquidado a fin del mes. Entonces siempre va a haber un mes donde todavía no lo tengo en mapuche y ya está cumpliendo funciones en guaraní. No pasa eso cuando el cargo son muchos meses, porque ya viene de antes. Pero en realidad cuando un cargo empieza nuevo, siempre vamos a tener un corrimiento de un mes. No sé si me estoy equivocando en eso. No, puede ser, sí. Sí, sobre todo sí, con los cargos, en casi todos los casos, y con los legajos nuevos, ¿no? Los nuevos, claro. Pero, sí. Exacto. Sí, porque la novedad administrativa, suponete, se está cargando un día 10. Y si estamos planeando, que creo que eso sí me parece que sería lo correcto, que cuando esté la información recién bien consolidada, que es posterior a la liquidación, mandarla, claro. Sí, estás con 20 días de diferencia por lo menos. Exacto. Y en realidad quizás el cargo lo empezó a cubrir desde el 1 del mes. O sea, la novedad, claro. La facultad, la unidad académica la mandó a mitad de mes o cuando más o menos definen el cierre, pero hasta que consolida recursos humanos y efectivamente liquida, hay un mes de corrimiento. Eso vamos a convivir con esa realidad, me parece, siempre. Bien.
Bien. Ariel Hernán. Sí. Laura, de UNRWA. ¿Qué tal, Yo soy Laura, Rafaela. Bien. Hola, Ahí Laura. también, hola Ariel. Ahí con lo que plantea tanto Luciana, plantea Hernán, sí, nosotros también cuando importamos todo desde de Mapuche, tenés el tema, por ejemplo, como la persona en guaraní tiene su DNI y Mapuche tiene el mismo DNI de esa persona, pero también tiene un legajo. ¿Qué pasaba? Muchos alumnos nuestros pasaron a ser auxiliares, entonces tienen un cargo docente. Cuando los importamos se duplicaron. Entonces, ahí, bueno, ahí informática pidió ayuda porque claro, se te duplicaban, al importar desde Mapuche se nos duplicaron las personas, porque claro, el DNI es el mismo y apareció como alumno y apareció como docente. Entonces, bueno, ahí después, eso fue, bueno, cuando tuvimos que pasar ahora con la virtualidad de vincular todas las comisiones a Moodle, es por eso tuvimos que hacer todo eso junto. Entonces, por un lado, por ahí pasó eso, pero después lo resolvimos, eso no hubo inconveniente. Después también otro caso que tenemos, y como dicen acá, sí, muchas veces nosotros damos de alta antes que Mapuche, porque sí, porque hay una diferencia. Y otra cosa también que nos pasa, por ejemplo, son con los docentes contratados, que no están designados, pero necesitan autogestión, necesitan ingresar al campus. Entonces los registré como un docente externo, por ejemplo, que estaba la opción ahí en guaraní, para que quede como docente, para que tenga su cargo, tenga su dedicación, y pueda tener sobre todo autogestión docente para que pueda hacer sus actividades, ¿no? Y acceder al campus. Así que por ahí sí, es compleja por ahí esa parte de, o las bajas, por ejemplo, yo por ahí las doy manualmente, cuando sé, nosotros tenemos mucha vinculación con la chica que está a cargo de laborales, ¿no? Pero dar las bajas las doy yo manualmente desde guaraní, o sea, tal profe que ya no está más, bueno, le doy una baja. Pero sí, hay por ahí cuestiones que son complejas, ¿sí? de mantener unidos, digamos. Bien, sí, justamente mientras te escuchaba veía que también alguien de UNCAUS decía el tema de los docentes contratados que están en guaraní y no los llevan en mapuche. Evidentemente es una operatoria habitual. Exacto. Claro. ¿Me dejan poner sí, te acabo de ver conectado a Eugenio y te iba a tirar la pelota y estaba seguro que tenías luz para echar sobre este tema. Vengo escuchando desde el principio, pero digo, me parece que hay que ir avanzando de a poco y hay muchos problemas en compartir información. Como decía Ariel al principio, digamos, hay sistemas que en este tiempo se han hecho un poco más amigos y hay otros que por ahí están un poquito más lejos y es un camino que hay que ir caminando. Yo lo que quería preguntarles a la comunidad de usuarios de los dos sistemas es, digamos, de todo lo que están contando, empieza a quedar muy claro que la información tiene que ser compatible entre un sistema y otro. No puede seguir siendo algo estancado en cada sistema y después ver cómo se atajan las diferencias. La pregunta que les quería hacer es, ¿cómo ven la posibilidad de empezar a caminar hacia una base única de personas dentro de la universidad que se alimente de alumnos, de docentes? Eso haría que cualquier sistema que necesite interactuar con cualquier persona dentro de la universidad se lleve los datos de esa persona, los use, digamos, pero que la administración sea compartida. Es decir, que si esta persona que es alumno y pasa a ser ayudante y por eso empieza a cobrar y a lo mejor en algún momento recibió una beca o incluso tiene que hacer una rendición de un anticipo porque su jefe del proyecto de investigación donde está participando, le encomienda a él hacer la rendición de ese anticipo. ¿Cómo ven que la administración de los datos de esa persona, que es única dentro de la institución, sea compartida entre los sistemas? Esto, digamos, visto desde afuera, yo suelo hacer esta comparación, visto desde afuera, parece indispensable que la administración de esos datos sean compartidos y que no tiene ningún sentido que la persona tenga que pedir un certificado de recursos humanos para llevar a alumnado, porque es la institución de los dos lados. Ni tampoco tiene sentido que tenga que ir a decir que le escribieron con una falta de ortografía en recursos humanos y en guaraní siga figurando con la falta de ortografía. Entonces, hasta que espere que la próxima vez se haga el próximo pasaje de datos.
Visto de afuera parece innegociable que la información tiene que estar centralizada. Ahora, cuando uno lo lleva a la información que está acostumbrado a administrar dentro de su oficina y pensar que la tiene que compartir con otra oficina, ahí es donde planteo la pregunta. ¿Cómo lo ven? O preguntado de otra forma, ¿dónde ven que podría haber conflicto? Eugenio, perdón, pero hay una, en el chat dice la integración de las personas sería algo espectacular, que todos los que efectivamente presten servicios, independientemente de si es remunerado o ad honorem, también los contratados, sea cual fuera su condición. Ustedes por ahí conocen menos la experiencia, pero hace un tiempo empezamos a hacer esto solo con los proveedores. Y hubo mucha discusión entre la gente de Pilagá y la gente de Diaguita si podían compartir la base de proveedores o no, porque alguno consideraba que una persona no era proveedor hasta que no hacía la primera entrega de mercadería, el otro consideraba que desde el momento que se presentaba sí, y otro consideraba que recién cuando le pagaba por primera vez. Bueno, esa discusión se dio, llevó mucho tiempo, pero hoy por hoy nadie duda que la base de proveedores es única y Pilagá y Diaguita la administran de forma conjunta. Y sobre eso pudimos construir el portal de proveedores. El portal de proveedores se basa en que el proveedor esté identificado una sola vez y que su información está compartida por Pilagá, Diaguita y cualquier otro sistema de la universidad que requiera de esa información o que necesite administrar esa información. Por eso es que planteo este tema, porque yo creo que el viejo anhelo y un camino que tenemos que caminar muy pronto es hacer crecer eso y hacer que toda persona que interactúe con la universidad esté en una base única, y de ahí los sistemas tomen esa información. Por eso es que insisto en preguntarle, digamos, qué problema o qué pero le ven a eso para ir considerándolo, ¿no? Siempre hay cosas que hay que tener cuidado, por supuesto, hay información que es propia de la liquidación de sueldos o de la ficha o del legajo de la persona como empleado, que no tiene por qué verse desde el área académica, y lo mismo que hay información sobre su actividad académica que no tiene por qué verse eventualmente desde la liquidación de sueldos. Eso siempre se puede contemplar. Pero sí, digamos, se perdería esa libertad de si le quiero cambiar mayúsculas en el nombre y en el otro quiero solo la primera mayúscula y después minúscula. Bueno, hay que tomar un criterio conjunto y eso sí hay que sostenerlo para toda la institución, ¿no? Sí, justamente en el chat Viviana de UNLU dice: creo que la responsabilidad de los datos es indelegable, siempre hay que pensar en el caso de error. ¿Quién corrige? ¿Quién puede dar de baja? ¿Quién puede dar de alta? La responsabilidad legal de personal y los alumnos no es la misma. Bien, perfecto. Piensen ustedes que venimos presentando, lo charlamos el lunes, lo charlamos en el marco de la autogestión del empleado. Una de las cosas que estamos proponiendo ahí es que en la autogestión del empleado la persona pueda entrar y presentar la documentación que requiera si hace un cambio de domicilio, y que eso tenga un trámite administrativo atrás que permita convalidar si esa información es aceptada por la institución o no. Nosotros pretendemos que si esa persona es docente, pero a su vez es alumno de un posgrado, su cambio de domicilio tenga efecto tanto en personal como en la ficha de alumno, ¿no? No tiene mucho sentido que tenga que presentarlo por separado en dos lugares distintos. Creo que lo que podría estar bueno de esto, por los comentarios que hubo un poco al principio, ¿no? Desde Javier en adelante, es, y un poco pegándolo con esto de la autogestión, es que la información caiga, digamos, en este caso sería en el ecosistema, en el primer lugar al que llega. Y ese primer lugar al que llega puede ser hasta directamente por el mismo docente, sería en este caso, que le están pidiendo la información, sea cual fuere el lugar, en recursos humanos o en la facultad donde va a dar clase. Y después sí, esto tendrá que ser validado por el responsable de esos datos. Sí, totalmente. Yo coincido plenamente que el camino es ese, y de hecho cuando preparábamos un poco la charla con Ariel era como esa pregunta: bueno,
sigue siendo como muy necesario, casi ineludiblemente, como lo dice Eugenio, el tema de contar con una base donde los datos que todos los sistemas consumen esté centralizada y esté actualizada para todos. Después, me imagino, por ejemplo, Eugenio, se podrá dar la posibilidad de que cada sistema decida si quiere o no quiere actualizarlo en función de determinadas cuestiones. Eso habría que verlo bien en detalle. ¿Por qué si una persona se jubiló, Guaraní no estaría enterado de que es un docente que puede seguir dando clase pero está jubilado? Digamos, no es una decisión del sistema enterarse de las novedades de la persona. Después, cada sistema adaptará sus procedimientos para interactuar con esa realidad. Es decir, si una persona renuncia, si un docente renuncia, se va de la universidad porque pidió el pase a otra o simplemente porque se fue. Y esa información en su legajo queda perfectamente asentada porque presentó toda la documentación y quedó convalidado por la institución. ¿Por qué Guaraní podría suponer que deciden no darse por enterado? No parece tener mucho sentido. Sí puede tener sentido que a pesar de la renuncia lo deja seguir dictando clase hasta el fin del cuatrimestre, por decir algo, ¿no? Digamos, pero no desconocer la información, no decir, bueno, como yo necesito que siga hasta el fin del cuatrimestre, esa persona hagamos de cuenta que no se fue, o no me entero. Esto lleva a pensar procedimientos, a ver cómo la universidad necesita notificarse de cada uno de los eventos formales que hacen al legajo de la persona, claramente, ¿no? Pero también podría poner normas de seguridad, digamos, si una persona decidió renunciar a la institución o tuvo una sanción y lo echaron, digamos, y yo me imagino que Guaraní necesita enterarse de inmediato de eso. Sí, totalmente. Paula está levantando la mano. Sí. Yo coincido con vos, Eugenio, que hay parte de información que la institución tiene que decidir o puede decidir si quiere que otros sistemas lo conocen. Pero también yo creo que hace falta que el dueño de la información pueda decidir qué hace con esa información que tiene ahí. Por ejemplo, si yo tengo un cierto legajo cargado con un montón de información y quiero presentarme para un concurso en un determinado lugar, yo decir, bueno, en esa facultad yo quiero que de toda esta información que yo tenga, alguna se la muestre en esa facultad y otra no. Que no porque me quiero presentar en un concurso en una facultad, sí o sí, la facultad esa tenga derecho a ver absolutamente todo. ¿Se entiende lo que quiero se entiende perfectamente y lo creo perfectamente necesario cuando esa interacción es con otros organismos. Por ejemplo, si la universidad fija una interfaz con algún organismo, por ejemplo el CONICET, por decir algo, claramente el docente podría facilitársele la carga con su actividad académica, pero es decisión de él qué información la universidad cruza y qué información no. Dentro de la universidad habrá que ver los procedimientos de cada una. Yo dentro de la propia universidad lo veo raro porque su acción docente en una facultad es dentro de la universidad. Entiendo que en universidades grandes esas situaciones llevan, o se ve prácticamente a cada facultad como una institución aparte. Pero bueno, será un acuerdo político, digamos, a llevar adentro de cada institución, pero entiendo perfectamente el punto y hay que contemplarlo, sí. Bien, no veo si hay alguna otra mano levantada. No, por el momento no. Viviana Torres dice, Eugenio, las novedades podrían ser utilizadas como fundamentaciones o justificativos de cambio de la asignación docente en comisiones o mesas de examen. Sí, sin duda. Hoy estamos muy lejos de eso, pero en el portal de autogestión una de las primeras cosas que surgió es que un largo anhelo de todo el sistema universitario, que es tener un módulo web de pedido de licencias. Y parece tener sentido que si un docente se pide una licencia por enfermedad por un mes, eso más allá de ir a su legajo, tiene que ir al departamento que asigna sus comisiones para que lo pueda manejar. Totalmente. Hoy por hoy está obligada esa persona a pedir la licencia en recursos humanos por una vía y coordinar con su cátedra por otra para ver cómo lo reemplazan en las clases. Como si fueran dos mundos distintos. Sí, totalmente. Igual ahí, digamos,
saltando y dando quizá por sentado el hecho de que haya una base única de personas, la complicación con el cargo sigue estando, digamos. La complicación del NAM entre el cargo y las responsabilidades. Ahí hay otro problema, que es: Mapuche sabe de la persona y de sus cargos, y Guaraní sabe de las comisiones donde está. Pero no parece que ninguno de los dos sepa con qué cargo está dando clase en cada una de las comisiones, o está haciendo cada una de las actividades. Y eso yo tiendo a creer que si no abrimos el juego a los departamentos y a las cátedras, vamos a seguir sin saberlo. O al propio docente, digamos, que él pueda poner su carga, ¿no? Muchos de ustedes han pasado por los procesos de acreditación, las auditorías internas, y saben que los docentes se han vuelto locos, y los han vuelto locos a ustedes pidiéndole información de cómo usaba las horas de cada uno de los cargos, ¿no? Y eso hoy por hoy, ni en la comunidad que maneja el legajo y la liquidación de sueldos, ni en la comunidad que maneja la administración del área académica, está esa información, o son usuarios naturales de esa información. Esa información parece ser más del propio docente y de su estructura jerárquica académica, es decir, el departamento, la cátedra, el área. Parece que si no vamos por ese lado, el área, claro. Sí, bueno, claro. Justamente Joaquín dice, habría que pensar en una capa intermedia que permita asignar los cargos de docentes de mapuche a materias o asignaciones en guaraní, y que esa decisión podría ser de los departamentos, secretarías académicas de las facultades. Lo cierto es que si nosotros no avanzamos en unificar las personas y en poner a disposición que esa persona está participando en estas comisiones y en estas cátedras y tiene estos cargos, si esa información no está consensuada, bien cargado el docente para que se vea de los dos lados, no podemos ni empezar a pensar en este camino. Por eso digo que es un camino largo y que hay que ir recorriéndolo a poco. Coincido. Creo que en esto habría que leer lo que dice Adriana Grotto. Dice que deberían los procedimientos internos a definir por cada universidad, determinando los responsables de actualizar la información. Me refiero a la información de las personas, ¿no? Me parece que eso nos lo salteamos en la charla y está buena la observación que hace. Sí, seguro. Yo, digamos, al principio de la reunión fui escuchando lo que iba surgiendo, todos los problemas que surgen en cómo compatibilizar esta información, y queda un poquito la sensación de que es algo como inabarcable, que estamos tan lejos que no se sabría ni por dónde empezar. Pero bueno, ya les digo, todas las experiencias que tuvimos en otros módulos y en compartir otro tipo de información, todos han pasado por esa etapa, para que parezca muy lejos, que hay que llegar a acuerdos, pero bueno, se ha ido avanzando. Ya les digo, hoy podemos mostrar un portal de proveedores porque hace años que venimos en Pilagay y Diaguita trabajando en este sentido, ¿no? Bueno, estamos ya casi en horario. No sé, alguien estaba hablando, perdón, creo no, que sí, yo iba a sumar que tal vez el tema es que logremos todos entender que tendríamos que pararnos y mirar del lado de la persona, ¿no? Estamos ahora mirándolo viéndolo desde el cargo, desde el lado de mapuche y desde el lado de guaraní, pero la clave me parece para entender que tenemos que ir hacia esa base única, es entender que siempre estamos hablando de una persona. Antes que todo, es una persona y no tiene sentido que esa persona esté... cuando estamos hablando de personas, cuando incorporamos una persona a la institución, esa persona después se va a transformar o en docente, o en no docente, o en alumno, o en lo que sea, pero es una persona a la que estamos sumando. Totalmente. Sí, hoy estamos... Perdón, Hernán, hoy estamos en la locura de que un alumno que se convierte en docente de la institución le hacemos traer el título que emite la propia universidad. Es una locura, si lo vemos desde afuera es una locura, pero lo hacemos. Es un delirio. Y de hecho, si retomamos uno de los no tengo acá el chat ahora, de lo que decía es, bueno, yo le paso al área de alumnos apellido, nombre, DNI, mail, digo, datos básicos que son
y debieran ser los mismos para cualquier sistema. Digo, después cada uno tendrá sus datos propios, pero creo que es casi imposible imaginarse que no haya una base única con esos datos que son compartidos por todos los sistemas. Eugenio, Hernán, sí. Por ahí comprendo, nuestra universidad justamente es pequeña y nosotros no tenemos estructura de facultad, entonces toda la base está centralizada, ¿sí? Entonces lo que dice Eugenio me parece excelente, porque es más, y ya entramos en Guaraní 3 nosotros, ¿no? Pero el tema es ese, es más, nosotros, nuestros alumnos no tienen legajo, es el DNI, porque justamente nos enseñaron, registramos personas, porque hoy es alumno, mañana puede ser docente, pasado puede ser otra cosa. Entonces, claro, pero comprendo, para nosotros, por ejemplo, sería fabuloso esto, porque ya tenemos una organización diferente, ¿sí? Y entramos en Guaraní 3 de una, ¿sí? Entonces, creo que eso que dice Guillermo, no es Guillermo, que dice Eugenio, me parece excelente, y de hecho nosotros con María del Valle, que es la persona que está a cargo de laborales, tenemos todos Excel aparte, donde juntamos un montón de información, porque otro tema es tener los currículums actualizados de los varias en posgrado, cosas, y claro, no hay una base que te tire, eso va en el sueldo, ella lo sabe porque tiene que pagar un adicional, pero tener esa información al día de cómo está esa persona para nosotros, en su integridad, para nosotros sería fantástico, por ejemplo, ¿sí? Así que adhiero mucho a lo que dice, a lo que comentan, ¿no? Sí. Hay una cosa más, también hay que tomar en cuenta que, como es, por ejemplo, desde el sistema económico financiero se pagan becas, ¿sí? Tanto a docentes como a alumnos, y también se pagan viáticos, y es la misma persona de la que estamos hablando, ¿no? Que de alguna manera está compartida. Sí, totalmente. Bien. No sé si había algo más en el chat, Seba. Yo justo se me cerró el chat. Alicia dice, bueno, en UBA no hay correlación entre el cargo y la responsabilidad en guaraní. Un docente puede tener en una misma cátedra 2 cargos diferentes y ser responsable de la cátedra en el cargo más alto. Excelente la idea de Eugenio. Claro, porque ahí me parece que lo que dice Alicia es que la relación administrativa no está tan pegada a la responsabilidad docente, ¿no? Muchas veces se da, relacionado con esto que decía Eugenio de las áreas y los departamentos, que hay como una, bueno, en algunas instituciones son horas, en otras son puntos, hay como una bolsa de horas, de puntos que tiene el departamento o que tiene el área, y por otro lado, ese departamento o esa área tiene un grupo de materias, ¿sí? Materias que por ahí se dan en años distintos o en carreras distintas y que tiene que cubrir. Entonces, esa área o ese departamento tiene un pool de docentes y ese pool de docentes se ocupa de cubrir todas esas materias. Pero a su vez, ese pool de docentes, además, cobra o tiene una determinada carga horaria que se compone quizá de un JTP más un simple o combinaciones de ese estilo, que no necesariamente empalman exactamente con que el JTP va a cubrir pedagogía de cuarto y el simple va a cubrir una ayudantía de, no sé, de filosofía de segundo. Pero la carga horaria está, se paga, y el área la cubre. Entonces es como un muchos a muchos ahí. Hay muchas complejidades en esto. Hay otra complejidad muy grande que tiene que ver con la vigencia de los cargos en mapuche y la continuidad en guaraní. Es decir, una persona que está dando clase en la misma cátedra durante 10 años, en el medio cambió de cargo un montón de veces por una cuestión de tiempos, de duración de los cargos. Es otra complejidad que habrá que atacar, pero digo, eso solo se puede atacar si nos metemos de lleno en este problema y lo empezamos a caminar, ¿no? Mientras lo veamos de lejos, va a seguir siendo un problema inabarcable. Bien. Bueno, como para... Creo que fue súper interesante el intercambio. Coincido con que es un camino largo y que por momentos parece un tanto escarpado.
pero me parece que está bueno empezar a pensar y llevarnos como tarea esta propuesta, ¿no? Realmente, ¿cómo imaginamos una base única de personas dentro de la institución? Después, obviamente, eso tendrá mil aristas que analizar, pero claramente pareciera ser el camino. Sí, y después quizá, Hernán, esa relación que está por debajo de la persona y que empalma un poco todo este asunto entre los cargos y las responsabilidades, de nuevo, por ahí no tiene por qué vivir ni en guaraní ni en mapuche. Ya viva en algo intermedio, ¿no? O quizá, o en ningún lado, digamos, pero relacionado, sin llevar información de un lado a otro. Por otro lado, si hay, digamos, claramente la relación entre los dos sistemas, como mínimo tiene que cambiar de soporte, y si en ese cambio de soporte se puede mejorar en algo, también podemos ayudar en eso, para ir pasando el primer sofocón, digamos. Sí, totalmente. Creo que esto amerita una serie de encuentros más que podemos planificar para el año que viene y para empezar a trabajar. Está claro lo que dicen por ahí en el chat, la base única no resuelve todos los problemas, pero es un primer paso. Es un primer paso para empezar a tener algo y para empezar a trabajar, y a partir de esa primera piedra que se pone, empezar a construir el resto. Hay un trabajo muy grande que se está haciendo en el CIU y que todavía no es muy visible porque recién lo estamos armando, que es, vieron que nosotros tenemos demos de todos los sistemas. Cada sistema tiene su página de demo donde muestra la última versión con algunos datos que permiten navegar dentro del sistema. Bueno, venimos trabajando desde hace un tiempo en tener algo que se llame demo.ciu.edu.ar y que uno entre ahí, entra a Warpe, al ecosistema, y desde ahí entra a cualquiera de los sistemas que está enganchado. Y cuando entra a cualquiera de los sistemas, no queremos decir solamente que entra a guaraní por un lado, entra a mapuche por otro, entra a pilagá por otro, y en cada uno se arregla como puede. La idea es que junto con eso estamos construyendo información de una especie de universidad modelo para que se vea la interacción entre los sistemas. Es decir, que si yo entré con un usuario X, que se supone que es un no docente de la oficina de alumnos, para hacer una parte administrativa, si se me da por entrar a mirar el sector de la izquierda de Warpe, donde me ofrece servicios por ser empleado de la universidad, pueda ver los recibos de sueldo de Mapuche, y no un recibo de sueldo X, el recibo de sueldo de ese usuario que entró para interactuar con guaraní. Y lo mismo que si ese usuario de demo le configuramos que tiene que rendir un anticipo o un viático, que lo pueda rendir desde un modulito en Pilagá, pero interactuando con Warpe, con el portal de la universidad. Es decir, dentro de poco se va a empezar a ver que todo esto que mostramos en los talleres y mostramos en presentaciones y está configurado para que algunas universidades que lo están usando lo puedan llevar, que también se vea en nuestra demo. No casualmente, y por esto que decía Ariel al principio, de los sistemas que vienen trabajando en interacción desde hace más tiempo, la demo actual permite entrar a Pilagá, a Diaguita y a Sudoku, todavía no a Mapuche y a Guaraní, pero bueno, estamos trabajando en que en los próximos meses, entrando a esa demo unificada, se puede entrar a todos los sistemas y con información coherente entre todos. Bueno, sí, yo creo que tenemos un camino por recorrer. Me parece que esto nos deja como este desafío. Trabajar, si Dios quiere, el año en las planificaciones de los proyectos del año que viene, en empezar a pensar esta integración, en tomar esas primeras puntitas para empezar a trabajar y para empezar a validarlos con ustedes, que son finalmente los que conocen las operatorias de cada institución.
Me encantan los cruces que está viendo en el chat. No sé si la gente que está participando de la reunión está mirando el chat, pero empieza a haber cruces de cosas que sabemos que van a pasar y que van a ser conflictivas y va a haber que ir resolviendo, como por ejemplo que los nombres de las materias en el cargo no son exactos con los que de la materia que se dicta, o que un docente con el mismo cargo puede estar en un aula donde se están dando 2 materias de 2 carreras al mismo tiempo. Son todos problemas conocidos, solo que si no intentamos unificar queda como encapsulado en un sistema y no le damos mucha importancia. Después, el problema lo tiene quien quiere explotar esa información, o el propio docente cuando tiene que armar su currículum, o la universidad cuando tiene que acreditar una carrera. Digamos, mientras quede encapsulado ahí, parece que no se ve, pero siempre alguien por fuera de la oficina lo sufre. Entonces, bueno, está bárbaro, está bueno que se dé esto, porque es lo que va a pasar cuando lo empecemos a tratar de ordenar. Perdón, pero me parece que entonces ahí amerita lo que vuelve a escribir Adriana Broto, donde dice, cuando hablamos de calidad, un paso es tener datos homogéneos, ¿no? Esto es... Tal cual, totalmente. Claro. Bueno, sí, esto después, perdón, lo último digo, esto después lo debería disfrutar Wichi, ¿no? Una vez que estén todos los datos bien enganchaditos, Wichi o herramientas similares pueden dar esos resultados. Sí, Wichi o la universidad en sí misma, o el propio docente, o el propio alumno, digamos. No lo pensemos desde el punto de vista de la herramienta, sino desde el punto de vista de las personas, ¿no? O de la institución. Perfecto. Emi, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos, ¿no? Sí, estamos pasados porque ya empezó el último espacio del día de Ciu Guaraní de Huelche, también espacio de integración dentro del taller. Bien, entonces creo que es momento de ir liberándolos. Vamos a hacer la foto grupal, Emi. Sí, por favor. Ahí les dejo el enlace a la próxima reunión en el chat. Y si pueden prender las cámaras, rapidito hacemos una foto de este espacio. Perfecto, somos un montón, así que está bueno. Y si les parece hacer un símbolo con la mano de integración, se me ocurrió hacer así, con que hay que enganchar todos los sistemas de una vez por todas. Si se animan lo hacemos, vamos a integrar y que sea todo un ecosistema en breve para todo el sistema universitario. Bien, está bueno jugar un poco para no aburrirnos. Ya el último espacio del día y mañana, muchísimas gracias a todos y a todas. Tenemos el comité de Pilacay y el comité de Wichi. Nos queda mañana a partir de las 9, también los invitamos. Buenísimo. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao. Chao.